Hola ratones, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Sabéis esa gente que tiene el pelo perfecto por la mañana? A mí no me pasa. Bueno, hoy os traigo una reseña. North y Sur de Elizabeth Haskell. Bueno, vayamos con la sinopsis, ¿vale? Que no se note la chuleta, como siempre. Nos va a contar la historia de Margaret Hale, una chica de Londres, del sur de Inglaterra, de la época victoriana, que va a tener que trasladarse por motivos familiares a el norte. O sea, en esta época el norte estaba más industrializado y el sur era como más rural. Entonces va a pasar de un contexto rural, tranquilo, a un contexto mucho más industrial. Y nos va a explicar un poco el drama o los prejuicios que había en esa época también sobre la industrialización, sobre la gente que se dedicaba a la industrialización. Y bueno, vamos a ver sobre todo la explicación de la época histórica del siglo XIX que vivió Elizabeth Haskell, pues está también explicado. Y también vamos a ver cómo la protagonista se va enfrentando, va madurando a lo largo del tiempo. Dicho esto, quiero hablar un poco de Elizabeth Haskell, la autora. Os dejaré una imagen por aquí o por algún lado, porque imágenes tengo de ella. Hemos hecho la reseña en el blog, así que hay imágenes. ¿Dónde esté? No lo sé, así que tal vez tenga media vida que buscar, pero bueno, no pasa nada. Elizabeth Haskell nació en Londres, en el siglo XIX, y fue una escritora. Aunque realmente no empezó a escribir hasta la muerte de su hijo, que esto le afectaría mucho. Previamente se había casado con un párroco, William Haskell, algo que vemos que le influyó mucho, y hay bastantes detalles que lo podemos apreciar la influencia que tenía su marido en ella por varios detalles del libro, en un personaje concreto que luego ya hablaré más detenidamente sobre él, pero que bueno, tuvo bastante influencia. Además también explicaros de que fue una gran luchadora por los derechos humanos, y sobre todo lo que más me gustaría destacar de ella es que tuvo relación con Charles Dickens, que es más, trabajó para él en la revista de Charles Dickens, publicando periódicamente la novela en este periódico. Entonces la relación con Dickens es muy fuerte y lo vemos en algunas pinceladas de su obra. Luego también tuvo relación con Charlotte Bronte, la autora de Jane Eyre, Villette, Shirley. Recordadme que tengo que hacer una reseña de Jane Eyre, que me encantó la novela, aunque la tenéis en el blog ya, pero bueno, ya tendré que hacer un vídeo. Tengo que hacer tantas cosas que no me da la vida. Y bueno, a ver, de Charlotte Bronte estaba muy unida a ella. Es más, tras la muerte prematura de Charlotte Bronte, Elizabeth Haskell escribió su biografía, recogiendo documentos de su vida y bueno, algunos detalles más. Algunas de otras de sus novelas, aparte de Norte y Sur, que todo el mundo coincide que es su gran obra. Yo solamente es lo que he leído de ella y no puedo decir si es la mejor que tiene, pero por general se dice que es su obra culme. Pero también se la conoce por Cranford, Mary Burton, Hijas y esposas, algunos relatos sueltos, alguna novela gótica suelta también, muy de la época. Y bueno, yo aunque realmente solamente he leído Norte y Sur de esta autora, sí deciros que tengo muchísimas ganas de volver a repetirlo. Volver a repetir con la autora. Tiene un estilo que me encanta, pero bueno, a eso ahora os hablaré más detenidamente. Nada, quiero dar unas pequeñas pinceladas en el contexto histórico, ya que es súper importante, aunque no hace falta saber nada de la Revolución Industrial, pues la autora en el libro hace un desarrollo magnífico de la Revolución Industrial. Llegas a comprender todos los campos de conocimiento que tiene
que tienen esta autora. Por ejemplo, te explica desde la perspectiva rural, desde la perspectiva del proletariado, los jefes de los partidos de proletariado, los primeros sindicalistas. Te hablo también desde la figura del patrono y gente que está en posición de ayudar a los patronos. Es bastante interesante desde todos los enfoques que da, y si a mí me preguntaran, realmente yo creo que es una novela sobre un tiempo y sobre unos personajes. No es una gran historia, sino más es una detallación concreta. ¿He dicho detallación? ¿En serio? Bueno, una increíble explicación sobre el siglo XIX, desde todos los puntos de vista posibles, sobre todo de Inglaterra. Y me ha gustado mucho porque explica el proceso de la creación de sindicatos, explican que no se sabía que era una huelga, y hay un capítulo, creo que sobre la mitad del libro, que se llama ¿Qué es una huelga? Y a mí ese capítulo me impresionó muchísimo. Pero bueno, de eso ya voy a hablar un poco más en la opinión personal, cuando hablemos de estructura del texto y demás, porque es complicado, es un libro complicado, no es un libro que se recomendaría para todo tipo de personas. De contexto voy a decir eso porque siempre me enredo mucho y ya lo expliqué en el blog, está más detenidamente lo que es revolución industrial. Tampoco me quiero estar mucho porque si no el vídeo se hace eterno, y ahí yo comprendo, hablándolo con Esther y con Zeus, que es un vídeo de literatura y no puedo estarme media vida hablando de la revolución industrial, aunque es uno de mis momentos históricos favoritos. Aún así, os lo digo, que el que quiera saber más, en el propio libro ya está súper bien explicado, con mogollón de dataciones, o sea, está genial. Y bueno, vayamos un poco ahora a la opinión personal. Quiero destacar, bueno, vamos a empezar con la estructura. La estructura es bastante interesante porque, ya como os he explicado anteriormente, fue publicada por... La cámara que tengo que cambiar. Cuando haya dinero se cambiará. Como no lo hay, aún tenemos que tirar con esta. Bueno, voy a empezar otra vez a hablar, voy a volver a hablar un poco de la estructura porque no sé muy bien hasta dónde me quedé. La cámara dejó de grabar y, en serio, he grabado el vídeo ya, pero con la cámara apagada. Dramas aparte, si es que soy la leche. Dramas aparte, la estructura del libro, bueno, está dividida por fascículos, fue publicada por fascículo en un periódico. Algo que se nota mucho porque hay una nota, cuando publicaron la novela en sí como novela, hay una nota de la propia autora que pide al lector que sea clemente con ella porque el final es muy abrupto. Algo que sí que estoy de acuerdo, de que como en el libro lleva un pozo lento, tranquilo, que va explicando que los hechos van pasando poco a poco, que hay muchos diálogos internos de la protagonista. El libro tiene unas 544 hojas. La autora sí se tuvo que adaptar a las exigencias del periódico y sí se nota bastante al final, pero bueno, no es algo totalmente exagerado, dentro de que tiene que aumentar bastante el ritmo hacia los últimos 5 o 6 capítulos, aumenta mucho el ritmo, tampoco es algo muy exagerado, o sea, está bien, es un ritmo correcto. Bueno, ya os he dicho que tiene unas 544 hojas, que para mí está bien, o sea, no es extremadamente denso y además de lectura es bastante ligera. El estilo de la autora es impresionante, pero vamos, impresionante. Te lo explica de toda una forma muy detenida, aunque todo está contado a través de la perspectiva de Margaret y hay muchas reflexiones de la perspectiva de Margaret. Hay voces muy importantes que aportan al libro muchas perspectivas, ya sea el señor Hale, que es el padre de Margaret, ahora hablaré de los personajes, el señor Hale, la señora Hale, Betsy Higgins, el señor Thornton, la madre de Thornton,
es algo bastante curioso y me ha gustado mucho porque hay muchos enfoques y vemos que la protagonista, vemos que Margaret va cambiando de pensamiento, va pensando por sí misma con todas las influencias que hay a su alrededor, que yo creo que es algo que nos pasa a todos y que aún hoy en día sigue pasando. O sea, tú puedes tener una idea, unos conceptos claros y la gente que está a tu alrededor con las cosas que te va diciendo te va haciendo modificar algunas ideas paulatinamente y no cambiarlas radicalmente, pero sí que se va viendo una modificación. Es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, ahora que os he hablado un poco del estilo, sí deciros que no es una novela que yo recomendaría para empezar con la novela clásica, con los clásicos, por su extensión y porque tiene muchos diálogos internos. Creo que es una excelente joya de la literatura, pero que no es una buena para comenzar. O sea, si estáis acostumbrados a leer Jane Austen, que yo recomiendo a esa autora para comenzar con la novela victoriana y sobre todo costumbrista, o algunos otros libros más ágiles como Jane Eyre, por ejemplo, para comenzar con los clásicos, yo lo recomiendo más esas autoras porque es más ágil y no es tan largo ni tan extenso la narración de la historia. Ahora voy a hablar un poco de los personajes. La protagonista se llama Margaret Mead, es Margaret Hale, o sea, no sé por qué en mi cabeza es todo el rato Margaret Mead. Yo creo que es porque me estoy leyendo ahora un libro que la protagonista se llama Margaret Mead, entonces estoy con la cosa de que es Mead. En fin, que no tengo remedio, es Margaret Hale. La protagonista es una joven que ha sido criada por su tía, la cual es muy sensata, lleva el peso de la familia. He oído por muchas reseñas, por algunos foros, ya sea por blogs, por canales de YouTube, que es una protagonista que no es real, que su carácter no es real. Yo estoy totalmente de desacuerdo. Yo creo que hay personas que son fuertes de naturaleza, que son maduras por naturaleza y que se refleja mucho en Margaret Hale. Es una persona fuerte que está rodeada de sus padres que no son precisamente muy fuertes, su padre es muy débil. Ahora os explico un poco más el padre. Entonces yo creo que visto lo visto, ella ha tenido que coger fuerzas y tirar por la familia. Entonces pues se nota muchísimo que ella es la que lleva la voz cantante en la familia, que ella es la que lucha, bueno, entonces eso se la nota a la protagonista y es algún rasgo que a mí me gusta mucho, aunque a veces peca de tener demasiado carácter. Sí que es verdad que a mí me ha gustado eso de ella, porque no es la típica ideal de mujer victoriana que es súper sumisa, que hace caso, que... A ver, eso a mí me cansa un poquito. Y la verdad que en este caso es que me ha encantado la personalidad de ella. Es muy ingeniosa, irónica en ciertas circunstancias, se da un aire, el estilo de Elizabeth Haskell, un poco a la ironía de Jane Austen, pero con más pozo, no tan exagerado. Ahora bien, quiero hablar un poco del padre, el señor Hale. Bueno, es un hombre, un antiguo pastor, catedrático, si es que estoy bien. Un antiguo pastor que va a tener una crisis de fe y va a tener que abandonar el sur para irse al norte. Bueno, es una persona totalmente pusilánime. En un primer momento crees que es fuerte porque va a abandonar un trabajo que le da una cierta estabilidad por sus ideales, pero es lo único fuerte que hace la novela porque está derrotado por la vida en general. Carece de carácter, carece de ganas de luchar, de salir adelante. Entonces una persona pusilánime. Sí, es muy interesante su punto de vista, es muy interesante porque es un punto de vista filosófico, reflexivo, pero es un personaje que deja a Margaret totalmente sola para llevar todo. Y cuando digo todo es todo. Cuando la madre, bueno, enferma, la madre, esto se ve que es enfermiza desde un primer momento, así que no se spoiler. La madre enferma, todo se tiene que encargar Margaret, entonces es como una constante un poco cansina.
Luego, la madre es una mujer derrotada por la vida, es una mujer que se casó por amor, que en la época, es decir, muchísimo, se casó por amor, pero todo le ha ido mal, en el sentido de, sí, ha tenido a alguien que la quiere, pero vemos que el matrimonio se ha ido desgastando, que lo que la hacía feliz se ha ido, que si está en un lugar se siente mal. Es una persona que pusilánime, que no es feliz y hace que su entorno se amargue. Entonces, además es un carácter bastante enfermizo y ella siempre está como decaída, enferma, siempre te la describen mal. He oído en algún que otro canal de YouTube, por ejemplo en los libros de María Antonieta, os dejaré el canal por algún lado, que posiblemente por los síntomas que se describen en el libro, era una mujer que padecía cáncer, bueno, ya estudia medicina, yo no, pero cáncer o depresión, porque, jope, la señora. Luego hay otro personaje también enfermizo, pero totalmente contrario a la madre, que es Bessie Higgins, es la amiga que hace Margaret Hale en esta nueva ciudad que se muda al norte. Es una muchacha que ha tenido que trabajar en las fábricas y está enferma por ello. En la revolución industrial, los que trabajan en fábricas, sobre todo las mujeres que trabajaban en telares, y los niños padecían muchas enfermedades relacionadas con los pulmones y el corazón debido a las toxinas que había en el aire de las fábricas. Y bueno, en Bessie Higgins es algo que se ve, es más, ella dice en un momento en el libro, a mí es el algodón lo que me está matando, y es totalmente cierto, es algo que se ha demostrado. La mayoría de la gente de las fábricas textiles acaban muriendo por ahí, entonces bastante importante ese detalle. Bessie Higgins es una persona joven, pero que no es que está derrotada por la vida, es que como su vida solamente la trae sufrimiento, solamente desea que acabe, que pare ya, reunirse con Dios o con lo que sea, pero ella quiere que pare el dolor. Que, bueno, dadas las circunstancias que se ve, que se muestran en el libro, donde están viviendo, cómo están viviendo, las situaciones laborales a los que se tienen que atener, es bastante comprensible esa vulnerabilidad. El padre de Bessie, el señor Higgins, pertenece al sindicato, así que dentro de las posiciones malas de pobreza que había en la época, no estaba ni tan mal, o sea, dentro de lo malo era un privilegiado, se podría decir. Sí es verdad que el señor Higgins tiene un deseo de lucha y acabar con todo, de empezar, de cambiar, muy, muy, muy importante. Digamos que es un polo totalmente opuesto al señor Thornton. El señor Thornton es el aprendiz del padre de Bessie. El señor Higgins está dando clases en esta ciudad para poder mantener a la familia, porque no tienen suficiente dinero para poder vivir, y el señor Thornton, bueno, pues le está ayudando. Y lo que me parece interesante es que él es un personaje que cambia totalmente, hay una evolución muy significativa en este personaje, y vamos pasando que tiene una mentalidad totalmente de patrón, o sea, de esta es mi fábrica y estos son mis empleados, y mis empleados tienen que hacer lo que yo quiero y yo protejo a mis empleados, pero haciendo lo que yo quiero. Y Margaret, sí es verdad que por influencia de Margaret, del señor Hale, pero sobre todo cuando ya está más avanzado el libro, va a haber una relación con el señor Higgins, van a cambiar varias cosas que me parecen bastante significativas y me llama bastante la atención. El señor Thornton adora a su madre, la señora Thornton, que es muy parecida a Margaret. A mí me hace gracia porque no se tragan mutuamente, no se soportan, pero son muy parecidas. Mujeres luchadoras que quieren conseguir sus metas, que quieren sacar a su familia adelante. Entonces es bastante curioso, o a mí me parece bastante curioso, ese punto que hay de diferencia, ¿sabéis? Que son diferentes, son muy iguales, pero no pueden estar juntas por pequeñas diferencias que tienen.
hay un personaje que se le está nombrando constantemente, que es el hermano de Margaret. Es una persona que sabemos que ha estado en el ejército, que ha tenido que huir por unos problemas que ha tenido ahí dentro, pero tampoco sabemos mucho más de él y realmente no sabemos hasta qué punto es víctima o no. Entonces es algo ahí como una interrogación. Algo de la relación que he oído muchos en blogs, por muchos sitios, es de que Margaret y el señor Thornton sufren un insta-love. Bueno, yo en esto estoy totalmente en desacuerdo. Es más, yo creo que es un insta-odio porque no se soportan al principio. Sí se reconocen que él reconoce al señor Thornton, sobre todo que ella es guapa, pero que tampoco quiere decir nada, porque a ver, yo por ejemplo puedo pasar por la calle y ver un chico muy guapo, una chica muy guapa y decir, oh Dios mío, qué guapo es, pero eso no quiere decir que me guste, que esté enamorada de él ni nada, simplemente que me parece guapo, que no quiere decir nada. Y eso es a lo que yo creo que se refería la autora, que simplemente quería decir, bueno, vale, sí, mira, es guapa y ya está. Y ella, sí es verdad que Margaret le ve al señor Thornton como un hombre normal, sí habla un poco más de sus ojos, que si son bonitos y demás, pero bueno, lo justo, o sea, lo que es dar pinceladas a los personajes, sin más. Sí que me ha gustado bastante cómo pasa de ese te odio a un bueno, me estás gustando, bueno, creo que al final me gustas, que es muy parecido a Orgullo y Prejuicio, porque en serio, a principio se odiaban, pero luego pues no, entonces me recuerda, es algo que me ha gustado mucho porque está muy bien hecho, o sea, no es lo tipo que vemos ahora en muchas novelas juveniles, no, está bien hecho, hay un pozo, no es, ala, ahora te odio pero de repente te quiero, no, va con el tiempo y se dan cuenta con el tiempo, es más, son muy tercos y tardan mucho en darse cuenta, en mi opinión, pero bueno, es algo que me llamó la atención, me gustó bastante. Bueno, ahí tiene Margaret un pretendiente que es el señor Lennox, Henry Lennox, esperad que lo miro. Sí, Henry Lennox, que es abogado, que aparece desde el primer capítulo y simplemente puedo decir que es idiota. O sea, menos mal que es el típico hombre de la época que va de que yo te tengo que salvar, que yo no sé qué, que las mujeres tienen que depender de mí. Entonces es algo que me chirría muchísimo. Podemos tratar, en el libro además trata varios temas que me gustaría nombrar un poco de pasada porque ya se me está haciendo súper largo el vídeo y luego para editarlo va a ser una cruz, pero bueno. Que trata el tema de la muerte, el tema de la enfermedad, el tema del amor fraternal, el amor de los padres. También trata las injusticias, lo que conlleva el progreso, si es realmente progreso. Es un libro muy complejo que trata de muchas temáticas y que están muy bien llevadas en mi opinión. Además hay un punto de feminismo bastante interesante. En la propia protagonista vemos que ella es la que lleva a la familia. Ser la cabeza de la familia era algo impensable, normalmente era el hombre que tomaba las decisiones y es ella la que al final tiene que tirar de todo y es algo que me encanta. O sea, es una personaje muy bueno y bueno, esto me enamora un poco de los personajes, creo que se ha notado mucho, pero es que realmente son muy buenos y me han gustado muchísimo. Y bueno, la puntuación yo le voy a dar un 10 sobre 10. Si no se me ha notado es que me encanta hacer reseñas cuando el libro me ha encantado y normalmente hago vídeos de las reseñas que más me han encantado porque no soy de las personas que le gusta criticar mucho, pero es que me encanta, este libro ha sido muy bueno, le recomiendo mucho, eso sí, no le recomiendo para iniciarte con los clásicos ni con la novela victoriana ni costumbrista porque digo que es un poco densa y puede aburrir en algunas circunstancias, aunque a mí no se me ha hecho aburrida, pero yo entiendo que hay gente que no le interesa tanto rollo política ni sindicalismo, que no le guste. A mí me ha gustado y yo sí que la recomiendo, pero no de entrada. Léete a una novelilla corta antes para ir allanando el camino, como se dice. Y bueno, ratones, esto ha sido todo.
Un besito y hasta luego.